Pilar, Listo. ¿me lo querés pasar? ¿Están todas? ¿Me lo querés pasar por WhatsApp por las dudas? ¿Podrás? Falta Ana, falta Row. Nicota estoy. No, solo lo sé que lo manejan, seguramente manejan. No sé si falta alguien más. Sí, falta Flor. 1, 2, 3. Ya está enviado al grupo, así que tienen que poder ahora. Venga, si quieren, seguimos contando las situaciones que fuimos encontrando, si alguien más tiene ganas de compartir. Hola, estoy sin cámara porque se me enlentece todo, si no. Yo también, digamos, como viendo siempre la paja en el ojo ajeno, me acordé de una situación que justo me pasó hace un par de días. Caminando en Buenos Aires, escuché que alguien hacía referencia claramente hacia una persona no cis por otros comentarios previos, pero decía, escuchaba una cosa, si querés ser mujer, ponele onda, porque caminar así, vestirse así que se te nota todo en la ropa, era como muy violento además de todo, ¿no? Pero como el ponele onda fue como muy claro para mí como encajarlo en estos términos, digamos, que estuvimos trabajando, además de un montón de cosas más, ¿no? El sexismo, el binarismo, no, bueno, un montón de cosas. Pero me pareció como el ponele onda, como un montón, nunca se me había ocurrido ni lo había escuchado, y bueno, y pensaba en eso, en lo cotidiano, en un comentario escuchado en la calle, que quizás en otro momento yo no sé si lo hubiera notado, pienso también. Y ahora en esta evaluación propia también que trato de hacer y ver en el afuera, bueno, igual es más fácil ver afuera que adentro. Hola, ¿puedo hacer un aporte? Estoy como en una confitería, se escucha de fondo. Claro, venga. Bueno, yo soy deportóloga, hice la especialidad en medicina del deporte, entonces el tema, me interpela muchísimo el tema de la boxeadora que acusaron de ventaja deportiva, porque en realidad ella lo que tiene como una condición natural, como una mutación natural que genera más testosterona. Y eso es una ventaja deportiva. Entonces, es una discusión es una discusión para dar dentro del mundo deportivo, en principio porque tiene toda una serie de antecedentes sobre, bueno, parte de un principio patriarcal, el principio, el deporte era para hombres, desde hombres, después se transforma en una lógica binaria, olimpiadas de mujeres, olimpiadas de hombres, mujeres compiten contra mujeres, hombres con hombres, y el tema de dónde está, bueno, hay un montón de desarrollo de fármacos o sustancias anabólicas, sustancias que generan una ventaja deportiva de manera artificial, entonces siempre se está como detrás, a través del doping, de detectar esas sustancias que se desarrollan, todo el tiempo se están desarrollando sustancias que generarían una ventaja deportiva, entonces cuando esa ventaja deportiva es natural, digamos, se da la discusión y hay como un límite de testosterona que está esperado para las mujeres y esta boxeadora tenía como un límite superior al esperado para las mujeres, ¿no? Según tengo entendido. Entonces, se genera como también una lógica de castración en las personas trans que para competir, por ejemplo, en una competencia de mujeres, tienen que tener menos, tienen que inhibirse
hormonalmente tienen que tener menos testosterona para poder entrar en una categoría de mujeres. Entonces es muy controversial y es para dar la discusión y es para revisar y es una discusión que es completamente actual y que se genera a partir de identidades diversas, de generación de sustancias o de productos hormonales artificiales que a través del dopaje se intentan detectar, pero hay veces que no se logran detectar. Todo el tiempo se está actualizando la lista de sustancias de dopaje para generar ventaja deportiva, porque todo el tiempo se están desarrollando para no ser detectadas, digamos. ¿Sí? Entonces eso. Y después el tema el deporte y los cuerpos y los estereotipos, ¿sí? Bueno, desde también hubo muchas discusiones sobre la vestimenta de las mujeres, el uniforme de Nike para las jugadoras de vóley o el burkini o no sé, un montón de o sea, como un montón de cuestiones con respecto a los cuerpos en el deporte que es muy interesante como ir revisando, ¿no? Cómo hay que actualizar ciertas. Y después, con respecto a ponerle onda, es buenísimo, porque me parece que aplica también la lógica de la transexualidad clásica, que a las mujeres se nos impone ponerle onda para entrar dentro del estereotipo femenino. Incluso a las mujeres se nos obliga a ser femeninas de más, porque si no, seamos trans o no seamos trans, le tenemos que poner onda siempre a mujeres. Y después con respecto a mi consultorio, por ejemplo, hoy por tercera vez vi una chica de 16 años que no inició relaciones sexuales y la verdad es que lo único que quiere es poder salir a la noche con las amigas, que la mamá la deje salir, y para eso la mamá le ponía la condición que se ponga un implante hormonal anticonceptivo, un implante subdérmico. Entonces yo intenté aplazarlo varias veces. O sea, bueno, todavía no inició relaciones sexuales, eso no está en discusión, el tema. Pero bueno, la madre y ella finalmente, ponémelo porque yo quiero salir con mis amigas. Entonces, cuánto de sexismo, de sistema opresivo sobre los cuerpos de las mujeres, sobre todo, cuán peligroso, y bueno, y abrir la escucha también en la consulta sobre, bueno, lo peligroso que es ser diverso, sobre cuánto tienen que adaptar el lenguaje o la consulta para lograr los resultados, lo que quieren. Entonces, intentar abrir un poco la escucha en la consulta para no condicionar a las personas, que es un ejercicio muy difícil, porque ya estamos condicionadas nosotros como profesionales. Bueno, esas son mis reflexiones. Dale, Sol, no hay nadie con la mano levantada, así que todo tuyo. Yo no te escucho. Estás muteada, mi amor. No, no está muteada. Solo no se escucha. No. No. Oh. ¿Querés salir y volver a entrar? A ver si anda eso. A ver si funciona. El otro día me contaron un chiste muy malo en estos 2 minutos que va a demorar Sol en entrar, que era un chiste de ingenieros, ¿no? Entonces iban 3 ingenieros en un auto, un ingeniero químico, un ingeniero mecánico, un ingeniero de sistemas. El auto deja de funcionar. Entonces el ingeniero químico dice, no, debe ser algo de la combustión del combustible, que hay una reacción química que no está sucediendo. El ingeniero mecánico dice, no, debe ser el burro de arranque. Y el ingeniero en sistemas dice, ¿por qué no salimos todos y volvemos a entrar? A ver, conté un chiste malo mientras vos salías y volvías a entrar. Ahí me escuchan. Sí, bien, funcionó. Bien, re bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo primero que todo me quedé enganchada con lo de Ivana, lo que contó la historia de Lulú, porque justamente el año pasado en un curso
una de las referentes del curso nos contó que, bueno, que había tenido la posibilidad de entrevistar a la madre y que una psicóloga en el camino del tratamiento que hizo le dijo que ella le tenía que dejar de que se vistiera de nena, que usara disfraces, dejara las pinturas, y que entró en una depresión muy grande, y eso me quedó muy marcado. Digo, cómo a veces también no dar con, no sé si con profesionales, pero decir que, bueno, que ella como madre sintió que era más importante bueno, que su hija no atravesara esa depresión. Mamá está usando el suyo. ¿Sí? Ahora va mamá. Así que bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, la experiencia que yo conté es algo que, bueno, que me pasó a mí trabajando en uno de los lugares que trabajaba, en una clínica que, bueno, que está en una ciudad muy chiquitita, cerca de Rosario, entonces tiene algún que otro hábito de pueblo, pueblo chico, infierno grande. Y bueno, justamente la secretaria me dice, sola, los gritos en el pasillo, estaba lleno de gente, era una adolescente, mira que en el sistema te va a saltar un nombre, pero decirle el otro, y bueno, y quedó muy expuesta la persona, agachó la cabeza, sintió vergüenza, y bueno, me pareció que ella en ningún momento quiso obrar mal, pero sí fue una situación incómoda para ella, incómoda para todos. ¿Te hiciste mal? Vení, espera. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Así que bueno, fue una situación que yo sentí que nos faltaban recursos a todo para poder atravesarla, porque parecía que todos queríamos poner buena voluntad y tratarla bien, pero que cada vez todo lo embarraban más. Después, bueno, una empezó los gritos, no, pero acá nadie te va a discriminar, era toda una situación que si bien no fue nadie desde la maldad ni desde la cizaña, vino la chica de limpieza, no, pero acá nadie te quiere discriminar, entonces parecía que todo se embarraba peor, que nos faltaban como herramientas a todos para intentar, digamos, trabajar en ese sentido. Así que bueno, esas fueron mis experiencias, bueno, desde el lado profesional, bueno, lo de Lulu. Y bueno, yo también ahora estoy licenciada, pero doy clases de ciencias naturales en una secundaria y bueno, también muchas veces hay situaciones que los adolescentes en esa reconfiguración de la subjetividad están en un proceso donde hay que ser muy cuidadosos eh, y bueno, y que están vulnerables y en una situación que están en esa reconfiguración de la identidad. Y bueno, muchas veces también los docentes como con esta cuestión, no sé si muy hegemónica, sobre todo por ahí lo más grande, pero vos qué sos entonces, ¿qué querés ser? Aparece como un catálogo, bueno, pero sos esto, haz el pasaje de una vez por todas. Así que bueno, esas fueron mis experiencias, donde pude verlo. Buenas tardes. Bueno, yo contaba una situación que pasó con el papá de un paciente que justamente vino a solicitar un control ginecológico y bueno, su DNI tenía nombre de varón y en el sistema saltaba igual. Entonces, ¿cómo generó estas, no sé, suspicacias en el resto de los compañeros que estaban? También en mí misma de a lo mejor preguntar mejor para ver si había entendido mal o realmente este padre sabrá qué está pidiendo o es eso lo que necesita la persona. Y como, sí, se mezclaba esto de una cierta injusticia testimonial, porque decir, sí, teñida por esta cuestión de la falta de vocabulario, la falta de, no sé, sí, de manejo para pedir un turno o también las preguntas que uno quisiera que le vienen así como para hacer, que en otra situación no amplías un interrogatorio, no amplías el querer saber esto o esto otro.
también detrás de esta buena intención de no equivocarse, pero bueno, una cosa muy chiquita que bueno, después de la clase del lunes pasado, que se desprendían cosas y cosas y cosas y de reflexión, digamos, ¿no? Como, no sé, en la vida cotidiana y en el trabajo, en esas horas que uno está en un servicio de salud, ¿cuántas de estas replicamos, reproducimos, volvemos a, no sé, como enquistar? Y qué difícil es estar alertas y conscientes en el presente para que, bueno, cada vez tener más estas antenas, digamos, estas antenas de poder, no sé, empezar a ver estas situaciones y bueno, poner a jugar, ¿no? Todo esto que desarrolló Anne el lunes pasado y que me parecía que esto, que muchas coincidimos, que nos falta mucho, ¿no? Como esa sensación. Gracias, Eli. Antes de avanzar con los contenidos de esta clase, me dan ganas de retomar algunas cositas que fueron trayendo. Sobre todo esto sobre la peleadora argelina y esto que traía Romy de como lo nacido, digamos, versus lo elegido, ¿no? Como que, primero una aclaración, la boxeadora argelina entraría dentro del espectro de las personas intersex, digamos, ¿no? Las personas intersex, me imagino, bueno, repongo, las personas intersex son aquellas personas con características sexuales que no se condicen con lo socialmente esperado dentro de los parámetros de masculinidad y feminidad. Esto incluye genitales, hormonas y gónadas. Entonces, por ejemplo, la argelina, que tiene una producción de testosterona, como decía Juli, mucho más alta de lo que se espera dentro de los parámetros para la feminidad y la masculinidad, entra dentro del espectro intersex. El colectivo intersex habla en términos de espectro, por esto de que contempla distintas expresiones, digamos, ¿no? Vos podés ser una persona con genitales, con ovarios, vulva y útero, y ser una persona que produce muchísima testosterona, entonces entrarías dentro del espectro intersex. Podés tener una mayor producción de testosterona y además un clítoris más grande del que se espera para las feminidades, digamos, ¿no? El problema con la población intersex, sobre todo con las personas que nacen con esta característica de un clítoris mucho más grande de lo esperado o un pene mucho más chico de lo esperado, es que lo que habitualmente les espera es la mutilación genital en los primeros meses de vida, que es la gran denuncia del colectivo intersex, es algo que sigue sucediendo en nuestro país en la actualidad. Yo cuando trabajaba en el Ministerio de Salud de la Nación, hicimos la primera mesa de discusión de este tema dentro del Ministerio, digamos, en 2020 el Ministerio de Salud de la Nación todavía no se había puesto a repensar los parámetros de feminidad y masculinidad a la hora del nacimiento, mucho menos pensar la necesidad de una inscripción de sexo al nacer, ¿no? O sea, desde mi postura, desde la postura de muchísimos activistas, deberíamos eliminar ya la inscripción del sexo al momento del nacimiento. Eso no es algo que vamos a ir a discutir en este momento, ni hace 4 años en el Ministerio de Salud, pero sí la mutilación genital, cuando está muy comprobado que no está asociada a necesidades clínicas, sino a cuestiones estéticas, a que eso pone sobre la mesa que no existen solamente 2 genitales, y que de hecho, si todas las personas que estamos en esta sala nos viéramos los genitales, serían muy distintos, incluso cuando para la ciencia son lo mismo, digamos, ¿no? Una vulva es igual a otra vulva, un pene es igual a otro pene. Bueno, las personas intersex vienen a demostrar que no tenemos solamente esos tipos de vulvas y penes que ha construido la ciencia. Entonces, la peleadora argelina, en realidad, o sea, esto que decía Juli, ¿no? De ser una persona cis, bueno, puede ser una persona intersex y ser una mujer cis a la vez. De hecho, las personas intersex militan muchísimo esta diferenciación entre la variable
que hace este binomio intersex-endosex, endosex vendríamos a ser las personas que no somos intersex, y este binomio cis-trans, porque hay muchísimas personas intersex que son trans, porque nacen con una genitalidad, se les interviene o no, se les lee, se les asigna un género, se les cría con ese género, muchas veces con un sinfín de intervenciones, y esas personas no se identifican con ese género, sin importar su organismo, ¿no? Digamos, lo trans habla de no identificarse con el género con el que uno fue criado. Y lo intersex habla de características sexuales orgánicas. Entonces, retomando esto que decía Romy, ¿no? De la validez que se le da a lo, Romy lo decía como lo patológico, también en esto que veníamos diciendo de la despatologización de la no heterosexualidad y la despatologización de las identidades trans, nos abren la puerta para poder empezar a despatologizar un montón de cosas. De hecho, las corporalidades intersex muchas veces no son patológicas. Los parámetros de hormonas en los cuerpos muchas veces no implican nada más que, no sé, una dificultad para quedar embarazada. Que si fuéramos a patologizar a todas las personas que tienen que hacer algún tipo de tratamiento para quedar embarazadas, entonces estaríamos patologizando un montón de gente, digamos, y que tal vez no necesitamos pensarlo como una patología, simplemente como una forma de la existencia, una forma de los cuerpos humanos, digamos. Pero sí es muy claro esto que traía Romy de, bueno, si ella nace con esto, si esto es una cuestión de su nacimiento, que ella lo trajo, es su cuerpo de fábrica, entonces no la podemos invalidar. Pero si esto es algo que ella eligió, como decía Juli, ¿no? En la deportología se le exige a las deportistas trans inhibir la testosterona. Tenemos 2 inhibidores de testosterona, la espironolactona y la ciproterona. Ambos, en esa inhibición de la testosterona, la mayoría de las veces producen la imposibilidad de tener erecciones. Entonces, la mujer trans que quiere ejercer profesionalmente algún deporte y va a ser medida en su testosterona. Yo acompaño mujeres trans que juegan realmente, o sea, están en AFA, por ejemplo, y tienen que les miden los niveles de testosterona constantemente, abandonan de alguna forma el placer sexual. Porque como traía Rowe, para ellas el deporte es más importante que ese placer, digamos. Entonces, su identidad, o sea, jugar como mujeres en AFA, es más importante que tener erecciones. Que tener deseo sexual. La ciproterona, de hecho, está demostrado que genera una baja en la energía, una dificultad en la voluntad, digamos. No vamos a decir que produce depresión, pero lo roza por todos lados, digamos, ¿no? Te tira muy abajo, las pibas vienen y relatan, no tengo ganas de nada, no me siento bien, no me gusto a mí misma, y en este momento, esto también es un conocimiento para compartir y también una denuncia, en este momento el Ministerio de Salud de la Nación se quedó sin espironolactona, entonces solamente tenemos cipro, entonces la única opción que le damos a esas feminidades que quieren inhibir su testosterona es un bajonazo emocional, un bajonazo de voluntad, la pérdida de las erecciones, etc. Y después lo que traía Rowe, ¿no? De esta persona que había transicionado en algún momento, había decidido volver a ser mujer, porque ella lo que quería era ser competitiva, y en el mundo de la competencia del fútbol masculino ya estaba tarde, digamos. Para mí lo que pone sobre la mesa es esto de la negociación. La identidad de género es una negociación con el sistema. Yo entonces elijo cosas y no elijo cosas. Digo, hay personas que elegimos no usar hormonas porque nos parece que queremos sostener esta pelea de esto no es un cuerpo equivocado, este es mi cuerpo, yo soy quien quiero ser y no tengo que demostrarte nada a vos. Pero después hay que bancarse todos los días de la vida, tener que estar defendiendo una identidad que no es reconocida por el resto del mundo, digamos. Entonces eso es una negociación. Hay pibes que durante muchos años sostienen esta postura y en un momento deciden transar con el sistema y empezar a usar hormonas para tener barba y conseguir el passing, lo que decíamos el otro día, esta capacidad de ser leídos con el género que uno se autopercibe.
Y por último, pensaba en lo de los baños en la escuela. Yo en la semana que viene me voy al sur a hacer una gira en San Martín de los Andes, Villa Langostura y Bariloche, y en Villa vamos a estar en un foro de salud comunitaria, en un panel, y nos juntamos a pensar ese panel, y traían de San Martín una experiencia de un pibe trans que le pasaba esto en la escuela, ¿no? En el baño de varones no se sentía seguro, porque es un pibe que es bulineado constantemente por su identidad de género, y en el baño de mujeres las pibas no lo dejaban entrar. Le decían que entonces si era varón, que se hiciera macho y que se fuera al otro baño. Entonces lo que arregló la escuela, la resolución es tremenda. Lo que arregló la escuela es que el pibe puede salir de la escuela, caminar 5 cuadras hasta el trabajo de la madre y usar el baño del trabajo de la madre. Esa fue la solución. Esa es la solución que está sucediendo en este momento. Entonces, este pibe lo que hace es no come nada y no toma nada durante las horas de la escuela para no tener que hacer eso. Porque le da fiaca, digamos, un adolescente que tiene que caminar 5 cuadras para ir al baño, le da fiaca, y porque no quiere esa marca. Porque no quiere ser el que sale de la escuela para ir a hacer pis. O sea, es tremendo. El tema de los baños, ahora lo vamos a ver, justamente me encantó que María lo trajera porque es una de las cosas que vamos a pensar. Hay una forma muy simple de desarmar la lógica de los baños, del tercer baño. Bueno, no sé, Mar del Plata, por ejemplo, la Universidad Nacional de Mar del Plata en algún momento tenía esta pregunta, resolvieron armando terceros baños. Hay otros lugares que ofrecen el baño para personas con discapacidad. A mí me gusta mucho ese cruce porque termina demostrando cómo la diversidad corporal hay muchos lugares en donde se encuentra. Y otra forma de resolverlo es quitar los carteles de nenas y de varones, o de mujer y de varón, y poner carteles que indiquen qué es lo que hay adentro del baño. Si hay mingitorios o si hay inodoros. Hay otros espacios que directamente lo que hicieron fue eliminar todos los mingitorios y que todos los baños sean solo cubículos, y entonces cualquiera puede entrar a cualquier cubículo. En el Hospital Bonaparte, que es uno de los hospitales donde yo trabajo, cuando se abrió el Centro Cultural, que es un espacio nuevo que tiene el hospital, no se marcó con género ningún baño. Porque después lo que pasa es que los baños tienen herencia, digamos. Las instituciones están cargadas de memoria. Entonces, si vos vas a la misma escuela toda tu vida, y cuando estás en tercer año, se saca el cartel del baño de mujeres y se pone un cartel que tiene cubículos, vos igual lo vas a seguir nombrando como el baño de mujeres. El Hospital Bonaparte, cuando abre el Centro Cultural, directamente nace con baños con estos carteles. Te muestran, uno tiene la cosita para cambiar a los bebés, el cambiador, mingitorios y cubículos. El otro tiene solamente mingitorios, el otro tiene cubículos y no sé qué. Entonces los carteles no indican quién tiene permitido o no entrar al baño, sino que la decisión está en las personas. Lo que indican es que hay. No te van a dar órdenes los carteles, solamente te van a dar información, que es lo que deberían hacerse. Y después me llamó mucho la atención esto de, no me acuerdo quién lo decía, si María, de la paja en el ojo ajeno, que tanto más fácil es encontrar ejemplos afuera, ¿no? Vamos a intentar después, con una consigna, pensar en nuestros propios cisexismos. Y ahí me daban ganas de hacer una diferencia. Muchas veces se piensa que la persona privilegiada en un sistema es la única persona que ejerce como las estructuras de ese sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del patriarcado, los varones son patriarcales. Dentro del cisexismo, las personas cis son cisexistas. Bueno, yo estoy convencido de que todas las personas que habitamos este mundo somos cisexistas. Sin importar si somos cis, si somos trans, si somos no binarias, o si somos perros. Porque es un sistema que ya hemos aprendido, digamos. Yo me reconozco como una persona cisexista. De hecho, siempre juego con que me voy a hacer una remera que diga soy cisexista, pero bueno, después si no entendés el chiste queda bastante mal con una remera así, porque parece que lo estoy defendiendo. Pero no, para mí es una crítica, tenemos todos que aprender
a desarmar ese cisexismo que tenemos. Obvio desde posiciones distintas, digo, la argelina, que es una mujer cis, tratada de trans, tendrá sus opresiones y sus privilegios. Las personas cis que están en este encuentro tendrán sus opresiones y sus privilegios. Yo, como persona trans que no tiene passing, tendré mis opresiones y mis privilegios. Otras personas trans que parecen cis y que andan por el mundo con los privilegios de las personas cis, tendrán otras experiencias, digamos. Y cada una de esas perspectivas, digo, lo que dice la teoría del punto de vista feminista, cada una de esas posiciones nos va a dar una lectura distinta del sistema. Entonces, es necesario que sean todas las posiciones las que lo analicen, las que hagan ese trabajo, digamos. En estos últimos 20 años hemos sido las personas trans quienes más nos hemos puesto la lucha contra el cisexismo en nuestras vidas, digamos, ¿no? Le hemos llevado adelante. Pero así como las personas blancas tenemos que hacernos cargo del racismo, es necesario que las personas cis se hagan cargo del cisexismo desde su punto de vista. Ahora sí, volvemos a presentar. Si tienen algún comentario, yo insisto con que me interrumpan. Canta que me interrumpan. Vamos, segunda clase. Hoy vamos a charlar sobre arquitectura cisexista, un poco retomando algo que había dicho Pilar la semana pasada, también hablando sobre los baños y sobre la división binaria de géneros en las instituciones que solemos habitar, sobre todo las instituciones que tienen internaciones, las instituciones totales, podríamos decir en términos de Goffman. Podemos pensar también en las cárceles, podemos pensar en las escuelas pupilas. Después vamos a hablar sobre algunas operaciones que se hacen sobre lo trans, que lo podríamos de hecho ampliar sobre lo otro, lo inesperado, lo distinto, lo que se sale de la norma. Y después vamos a intentar pensar los cisexismos de nuestras prácticas cotidianas. ¿Qué es esto de arquitectura cisexista? Hace un tiempo que con un colectivo en el que yo participo, que se llama Trabajadores Inesperados, venimos intentando encontrar palabras para nombrar cosas, ¿no? Esta necesidad de revertir la injusticia hermenéutica. Y hay algo del todo que habita en las instituciones que nosotros atravesamos que no logramos nombrar en su totalidad. Porque si decimos la división binaria de los géneros, hay un montón de cosas que nos están quedando afuera, ¿no? Ahí sí podemos meter los baños y los pabellones de varones y de mujeres. Pero hay un montón de otras cosas que nos quedan afuera. Si hablamos del cisexismo administrativo, que es un concepto que trae Dean Spade en su libro Una vida normal, de hecho diría que es el capítulo 4, está subido a internet, traducido al castellano. Si hablamos del sexismo administrativo, de los formularios, del trabajo extra que tenemos que hacer muchas veces las personas trans para pelearnos con las lógicas administrativas o burocráticas, hay un montón de otras cosas que nos están quedando fuera. Si hablamos de la genealogía de las instituciones, hay otras cosas que nos quedan afuera. De hecho, a mí me dan ganas de traerles este ejemplo, que es el ejemplo del Hospital Borda y el Hospital Moyano, que son dos hospitales de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, que nacen más o menos al mismo tiempo y que es muy clara la diferencia de las particularidades entre un hospital y el otro al momento del nacimiento. El Hospital Borda era un hospital muy, de alguna forma, cientificista, digamos, ¿no? En donde quienes trabajaban eran médicos, enfermeros, sobre todo médicos, enfermeros, operadores, algún que otro psicólogo. Y las formas de tratar, o sea, las personas que estaban ahí eran enfermas, ¿no? Eran locos, leídos como enfermos, y los tratamientos que se daban eran tratamientos médicos, ¿no? Tratamientos de la salud. Ahí se prueba el electroshock, se prueban distintas drogas, etc. En cambio, el Moyano era una institución religiosa donde quienes trabajaban eran monjas, donde las personas que estaban ahí eran mujeres locas, pero muchas veces eran mujeres, porque a la simple firma de su
de su marido, ellas quedaban internadas. O sea, el requisito para internar un varón en el Borda era un diagnóstico, y el requisito para internar una mujer en el Moyano podía ser la simple firma de su marido diciendo que ella estaba loca. Entonces, eran estas mujeres que supuestamente estaban locas, pero andás a ver, y el tratamiento que se hacía era aprender a coser, aprender a bordar, aprender a rezar, etcétera, ¿no? Como las historias de las instituciones que nacen cargadas con esto que yo decía recién, ¿no? La memoria de las instituciones a la hora de pensar la división binaria de los géneros y de pensar el cisexismo. Porque muchas veces cuando empezamos a agarrar estas herramientas, ¿no? Como la injusticia epistémica, como el cisexismo, como la identidad de género, la ponemos sobre las instituciones que habitamos para intentar leerlas, pero lo intentamos leer en términos de la foto del aquí y el ahora. Cuando nos damos cuenta de que el cisexismo de nuestras instituciones es como ontológico, es intrínseco a ellas, es algo que las hizo nacer, digamos. O sea, las instituciones que nosotros habitamos probablemente nacieron con una idea de que solamente existen dos géneros y que no te puedes pasar al otro, que te tocó uno, ya está. El que toca, toca. Cuando empezamos a leer las historias de las instituciones, nos empezamos a dar cuenta lo que eso también significa, ¿no? Y cómo eso, cuando las instituciones se dividen por género, tienen un efecto como circular con las personas que habitan esos pabellones, esos baños, esas instituciones que son solo para mujeres o solo para varones. En el Hospital Carrillo, que es el otro hospital en donde yo trabajo, durante mucho tiempo estuvieron los pabellones separados por mujeres y por varones, ¿no? Tenían pabellones de mujeres, pabellones de varones. ¿Por qué esto? Porque se asume la heterosexualidad obligatoria, se asume que van a tener sexo, que eso es horroroso, ¿no? Que lo tendríamos que prohibir e impedir por todos los medios, y que van a tener hijes. Bueno, ese es el problema central de por qué dividimos varones y mujeres. En uno de los pabellones de mujeres, había una persona que había vivido casi toda su vida en esa institución, ¿no? Lo que pasa a veces con algunas instituciones totales en donde las personas llegan en la adolescencia o en la pubertad y se quedan 40 años, 50 años, o sea, toda su vida, e irrumpe un trabajador trans en ese pabellón. Hay una masculinidad trans que aparece, que es un trabajador social, que trabaja ahí, como cualquier otro trabajador social, y que a esta persona, que siempre se identificó como mujer, se le empiezan a armar algunas preguntas. Esa persona, en un momento, se identifica como varón trans y decide transicionar, y le cuenta a este trabajador social que si no se hubiese encontrado con él, si no hubiese encontrado esa posibilidad en la vida, nunca se hubiese reconocido a sí mismo como trans, ¿no? Esto que decía Rowe, de esta persona que no había encontrado lo no binario, ¿no? Y que había necesitado mandarle un mensaje a su profesional un domingo a las 8 de la noche para preguntarle si eso era una posibilidad, digamos. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque esa institución total, que tenía un pabellón de mujeres, entonces estaba habitado por mujeres. Entonces las mujeres que habitan ese pabellón no pueden ser otra cosa que mujeres, porque si yo estoy en el pabellón de mujeres, entonces soy mujer. Y si yo dejo de ser mujer, entonces mi pabellón, ¿qué es? La división binaria de los géneros en las instituciones no es solo una decisión política que incomoda o no incomoda a algunas personas. Es también una retroalimentación constante de las personas cis, por ejemplo, que deciden ir al baño de mujeres y que en ese momento reafirman su identidad. Cada vez que vos elegís ir a un baño, reafirmás esa identidad. No es, si bien es algo automático, que no tiene ninguna, no sé, no cae una monedita como en los juegos de la compu, hay ahí una reproducción de esa identidad. Y cuando vos entras a un baño de mujeres y son todas mujeres las que están ahí adentro, hay una reactivación de este es el baño de mujeres porque nosotras somos mujeres, entonces nosotras somos mujeres porque estamos en este baño. En algún momento lo pensábamos con un compañero como, hay un autor que se llama Giddens, que a nosotros nos gusta mucho, que habla de la estructura estructurada estructurante. Una estructura
que podría ser el baño en este caso, estructurada porque es de mujeres, y estructurante porque le refuerza a esas mujeres que entran el hecho de ser mujer. Y tenía ganas de leerles un fragmento cortito, voy a dejar de compartir, de un texto que produjeron mis compañeros de organización, de este espacio que se llama Trabajadores Inesperados, para llevar al COSAPRO, al Congreso de Salud Provincial de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata en el 2022. Dice: de distintas maneras, cada uno de nosotros habita los márgenes, los desafíos y las oportunidades de transitar espacios laborales en el ámbito de la salud, en instituciones públicas y o privadas, o de forma autogestiva, con una fuerte estructura cisexista que tiñe los tratos e interacciones cotidianas, las posibilidades laborales, los requisitos administrativos, la arquitectura y disposición de dichos espacios, espacios que dan cuenta que no han sido pensados por y para nosotros. A mí me parecía muy interesante esto de los tratos e interacciones cotidianas, ¿no? Porque esta arquitectura cisexista entonces es el espacio físico, es el cisexismo administrativo, es la historia de las instituciones y también es los tratos y las interacciones cotidianas dentro de esa institución. Cuando yo estaba en la Resi, estaba justo rotando por la internación, se termina decidiendo que íbamos a internar a un pibe trans que se venía atendiendo con nosotros hacía varios meses. Lo internamos, es la primera masculinidad trans que se interna en ese hospital, y no paraban de tratarlo en femenino. Un pibe trans que es el día de hoy que no le interesa usar hormonas, que usa el pelo largo, que, o sea, la gente lo lee como una mujer en la calle. Y yo no paraba de llevar al office de profesionales, che, no da, o sea, loco, todo el mundo lo está tratando en femenino, ¿podemos hacer esto bien? O sea, dale. Estoy yo acá además. ¿Se pueden esforzar un poquito más, por lo menos porque estoy yo y les da un poco de vergüenza o algo? No, no funcionaba. Y en un momento el jefe del servicio, nos vamos a caminar charlando, era uno de los jefes de servicio más piola de todo el hospital, o sea, también esto de las buenas intenciones, ¿no? Me dice, pero Ann, ¿vos entendés que yo lo veo y veo una mujer? Fue tipo, pero a mí no me importa lo que vos lees desde tus ojos. O sea, vos tenés que hacer este trabajito. Acá las interacciones cotidianas que nombra Trabajadores Inesperados en ese texto, ¿no? Esas interacciones que no podríamos nombrar de otra, cómo palpar de otra forma, digamos, ¿no? En ese sentido, el concepto de arquitectura cisexista nos viene sirviendo para poder hacer como un plus de todo esto. A veces hablamos de cisexismo institucional, a veces hablamos de arquitectura cisexista. Le voy a poner pata porque son las 7:20. Vamos, esperen que voy a volver a presentar. Bien, operaciones sobre lo trans. Y acá también podemos pensar esto, ¿no? Como, si quieren, mientras yo lo voy contando, podemos pensar cómo eso se puede aplicar a otros sistemas, ¿no? Podría ser también operaciones sobre lo disca, operaciones sobre lo intersex, operaciones sobre lo gordo, ¿no? La patologización, que es como el gran eje central que fuimos trabajando la semana pasada, que siento que no hace falta retomar, que es esta decisión de definir enfermedad ahí. El paternalismo, que lo había pescado en alguna de las experiencias que habían traído, y ahora me olvidé cuál era, en esta idea de que nosotros tenemos más en claro que las mismas personas trans o las mismas personas gordas de lo que necesitan, ¿no? De lo que hace falta. Y dentro del paternalismo está esta idea de gatekeeping. Gatekeeping es un concepto que producen los estudios trans, que es esto que hacía Fisk, que yo les contaba la semana pasada, de decidir quiénes tienen derecho a acceder a un proceso de hormonización y quiénes no. A quienes, desde el equipo de salud, vamos a decidir que les autorizamos transicionar y a quienes no. Esto en nuestro país parece ridículo, parece del siglo pasado, pero es la realidad en muchísimos países. En España, por ejemplo, tienen algo que se llama el test de la vida real, que es que durante 2 años, una persona no puede acceder ni a cirugías ni a hormonización, pero tiene que demostrarle al Estado que las demás personas lo leen del género autopercibido.
o sea, que tiene passing. Entonces, un varón trans, sin hormonas y sin cirugías, tiene, esto no es chiste, un auditor estatal que, por ejemplo, un día lo acompaña al trabajo, otro día lo acompaña a una juntada con amigas, otro día lo acompaña al médico, para decidir si esa persona es lo suficientemente trans en el mundo como para autorizarle la hormonización, la cirugía y luego el cambio registral. Otra de las operaciones que existen sobre lo trans es la exotización. Es esta idea de que dentro de lo trans hay algo raro, hay algo extraño, hay algo distinto. Y acá me daban ganas de traer esto del caso interesante, ¿no? Laburando en salud mental está mucho esta idea de, no, es un caso muy interesante, es muy interesante. Visto que como que por debajo subyace una idea de que es un caso más estimulante que otros, que nos dan más ganas de atender a esta persona, que nos despierta alguna pregunta conceptual, metodológica, que nos da como una avivada ahí en la automatización, nos rompe el automatismo del trabajo cotidiano. Podríamos pensar también, hay una antropóloga que a mí me gusta mucho que se llama Ana Mines, investigadora de CONICET, que ella trabaja la antropología de la salud, y ella habla de las coreografías en salud. Dice que muchas veces nuestras atenciones ya están coreografiadas, no sé si a ustedes les pasa, pero que la persona entra al consultorio, hace algunas preguntas, nosotros le decimos lo mismo que le podríamos haber dicho a otra persona, esa persona se va. No sé, las consejerías de salud sexual reproductiva y no reproductiva, ¿no? Cuando vamos a contar todos los métodos que hay. Bueno, un poco a veces es un cassette que ya lo tenemos armado y que repetimos los métodos que existen, los que tenemos disponibles, para que la persona elija, ¿no? Hay como una coreografía armada. Ana Mines lo trabaja en relación a las lesbianas y la consulta ginecológica y cómo el lesbianismo irrumpe en esa consulta y rompe con la coreografía. Pero las personas trans, o el caso interesante, también rompen con las coreografías clásicas. Esta idea del caso interesante es problematiquísima, porque muchas veces lo que implica es que a estas personas les interesa atender a esa persona trans solo porque es trans. No hay nada más de esa persona que la haga interesante. Y eso que ellos captan como interesante, en realidad es una exotización, porque desde mi punto de vista, que soy una persona trans, para mí no es tan interesante que una persona cambie de nombre o de pronombre, o que se quiera intervenir el cuerpo, o usar hormonas, o lo que sea. Y ese caso interesante muchas veces lo que supone es que es un buen material para escribir papers, para publicar artículos, para presentarse en congresos, y hacer de eso una carrera propia y un kiosquito. Entonces también hay que poder leer cuáles son los intereses que subyacen esa exotización o esa idea de que esta persona es muy interesante. No, a mí me han venido a decir, no, yo quiero atender a este chico en esa misma internación, fue de hecho, porque a mí me parece muy interesante porque yo estoy estudiando sobre este tema. Nunca nombrando, ¿entendés? Me decía, no, porque yo sé mucho sobre este tema porque lo estoy estudiando. Y yo pensaba, ¿sobre qué sabrá? ¿Sobre una persona que está encerrada durante 4 años en una habitación? ¿Sobre depresión? ¿Será que es depresión lo que está estudiando? No, era obvio que estaba estudiando lo trans, digamos, ¿no? Pero bueno, para mí eso es como una alerta muy clara de poder identificar cuál es el interés que está por detrás de esa idea del caso interesante. Y lo otro que tenía ganas de compartirles en relación a la exotización tiene que ver con una parte del libro que escribí en 2020, que en un momento dice esto, ¿no? Las personas trans no tenemos vidas extrañas, ni raras, ni fuera de lo normal. De hecho, yo creo que se aburrirían mucho si vieran lo que es nuestra vida real en el cotidiano, como que sería una gran decepción para las personas que piensan que somos tan extrañas. Lo que ha sucedido es que fuimos enrarecidos por el sexismo. Que este sistema, estos anteojos, esta cosmovisión, esta forma de entender el mundo, nos ha convertido en bichos extraños. Después pasó algo re lindo, que fue que el
el autor del prólogo, que se llama Francisco Fernández Romero, que también les recomiendo mucho leerlo, otro investigador de CONICET, geógrafo, que trabaja capacitismo y cisexismo, pone en el prólogo que le encantó muchísimo esa frase y que le gustaría que existiera una banda de música que se llame Enrarecidas por el cisexismo, o por lo menos tener una camiseta con esa frase. Yo milité durante muchos años en una agrupación que se llama Serigrafistas Queer, y que hacemos serigrafía, y entonces les pedí que hiciéramos una serigrafía que fuera Enrarecidas por el cisexismo, y ahora hay camisetas por el mundo dando vueltas que dicen Enrarecidas por el cisexismo, y después cuando estuve, en un momento yo estuve trabajando en Barcelona, y ahí con una chica que hacía trabajos en una imprenta manual, armamos unos prints también de Enrarecidos por el cisexismo, y unos stickers que andan dando vueltas por las Europas, para recordarnos constantemente que las personas no cis no portamos con una cualidad que nos hace interesantes per se, sino que nos han enrarecido. Y la última operación que tenía ganas de compartir con ustedes en relación a las operaciones sobre lo trans es la totalización. Es pensar que una persona solo es trans, ¿no? Acá está el síndrome del brazo roto trans, que no me acuerdo si lo compartimos la semana pasada. Voy a compartir. A ver si les veo las caritas. ¿Les hablé del síndrome del brazo roto trans? No, perfecto. Porque si no me había adelantado. Este concepto se construye en Estados Unidos hace algunos años. El nombre es malísimo, le tenemos que encontrar otro nombre. El nombre es la traducción del nombre que le pusieron en Estados Unidos, que a mí me parece berretísima, pero bueno, no hemos tenido tiempo, injusticia hermenéutica, para construir un concepto desde el sur para nombrar esto. El síndrome del brazo roto trans es una persona trans, se quiebra un brazo y va a la guardia. Y la respuesta del equipo de salud es, esto te pasa por tus hormonas, o anda al consultorio de diversidad, que ahí te van a saber atender. Entonces lo que intenta como jugar esta idea del síndrome es que la patología no está en las personas trans, ¿no? Porque Estados Unidos está muy patologizada la existencia trans, sino que la patología la sufren los equipos de salud. Tienen este síndrome que les hace mandar a las personas trans con cualquier dolencia al consultorio diverso. Esto es algo que pasa en nuestro país también, ¿eh? O sea, aparece una persona trans en el equipo de salud mental, la mandan al consultorio diverso. Aparece una persona trans para gineco, la mandan al consultorio diverso. Sí, Juli. Me hace acordar a un concepto que los estudiamos los médicos de familia, generalistas, que habla sobre el paciente difícil. Y que nosotros clasificamos al paciente como difícil cuando de alguna manera nos resulta intratable, digamos, o nos resulta difícil el abordaje con esa persona, pero en realidad clasificamos de difícil a la persona cuando el sentimiento es en el que la está tratando. O sea, nosotros es el sentimiento que me parece que se llama, en inglés no se llamaba difícil, se llamaba algo del estómago, como que generaba, no me acuerdo bien, como una sensación en el estómago cuando veía el listado y que estaba esa persona que iba a tener que atender a esa persona. Pero era una sensación en el médico, o en la médica, o en el médico. Pero bueno, es como la atribución al paciente de algo que se genera en que lo va a tratar, en el equipo. Sí, pensé que ibas a decir la frase de Juan Gervas, que también pensé en esa de si los enfermos son complejos o los sistemas demasiado simples, que para mí también aplica como cambiar la mirada de si estamos mirando que el problema es que el paciente le pasan muchas cosas o si el problema es que el sistema está sobresimplificando, fragmentando, patologizando. Ahí también en esta misma, como haciendo una serie con lo que traen ustedes dos, pienso en el sujeto inesperado, que es un concepto que trae Carballeda, un trabajador social, que lo que dice es que las instituciones tienen un arquetipo de sus usuarios, ¿no? Están esperando una persona en particular. Y cuando las personas reales llegan a las instituciones,
muchas veces se alejan de ese arquetipo. El problema es que la respuesta que da la institución para salvar esa distancia que hay entre lo esperado y lo que llega es una respuesta violenta la mayoría de las veces. Entonces esta persona que estaba yendo a buscar cuidado se tiene que cuidar de quienes se encuentran en la institución, digamos, ¿no? Carballera lo trae de trabajar mucho tiempo en guardia de salud mental, en donde la verdad es que es ridículo. O sea, es ridículo, pero es lo real, ¿no? O sea, yo también trabajé años en guardia de salud mental y la realidad es que en las instituciones están esperando un arquetipo fácil para jugar con lo que dice Juli, ¿no? Una persona fácil de atender. Y lo que llega a una guardia de salud mental pública es siempre lo inesperado. El problema es que esa institución, como dice Rose, se simplificó y no sabe darle respuesta a este sujeto inesperado. Lo único que puede responder es con violencia. Volviendo al síndrome del brazo roto trans, los efectos de este síndrome, digamos, son: efecto 1, asociar todo el padecimiento de esa persona al hecho de que es trans. Entonces, por ejemplo, en salud mental acá tenemos un problemón, porque hay muchos psicólogos que lo que hacen es que llevan todo el tiempo a esa persona que es trans. Es tipo, che, yo no vine a tratar esto acá. No está ahí mi sufrimiento, peleé con mi vieja, no sé. Estoy en un problema con mi pareja, no es esto lo que estoy viniendo a tratar. Y el otro efecto que tiene el síndrome del brazo roto trans es la ampliación del interrogatorio. Y acá lo junto con lo que decía Celi en su ejemplo de la tarea. Cuando se le acerca a este padre a pedir un turno con ginecología para su hijo, y el deseo de Celina era preguntar: ¿pero por qué? Si tiene nombre de varón, si en el sistema me aparece varón, señor, ¿usted no se estará equivocando? Bueno, cuando esa persona llega a la consulta, muchas veces lo que pasa es que el equipo de salud lo usa para aprender, ¿no? Entonces, como esta psicóloga que me decía, yo quiero atender a este chico porque yo estoy estudiando este tema. Señora, yo lo último que quiero es que usted le vaya a preguntar cosas para aprender. Para aprender, anótese este curso. Para aprender, lea libros, todos los libros que hemos leído las personas trans en todos estos años. No podemos usar a los consultantes como el lugar de aprendizaje. No podemos hacer de la ampliación del interrogatorio en una relación ya estamos en una relación de poder. Ya sabemos que cuando una persona entra a un dispositivo de salud, está aceptando términos y condiciones de una relación de poder. No podemos tener a la persona en la silla odontológica, en el sillón odontológico con la boca abierta y decirle: ¿y vos pensaste en operarte los genitales? Porque esto es algo que sucede realmente. Che, ¿y vos se los contaste a tus papás esto de que sos trans? ¿Y qué te dijeron? La ampliación del interrogatorio es de las prácticas más habituales en el sistema de salud, porque pareciera que hay algo ahí que vamos a encontrar que va a dar respuesta a ese padecimiento, porque pareciera que hay algo ahí que tiene que ver con el padecimiento que acerca esa persona a ese dispositivo. Lamento spoilearles que la mayoría de las veces no tiene que ver, simplemente es lo que nosotros estamos esperando, no es la realidad de ese consultante o de ese usuario. Vamos a hacer un pequeño parate acá, porque mi intención en realidad era darles una actividad grupal en este momento, pero viendo los tiempos no vamos a llegar. Entonces, mi propuesta va a ser pasar un poco a lo que viene después y después hacer un ratito de intercambio. Les voy a contar cuál era la actividad grupal y tal vez la podemos hacer acá en voz alta entre todos. A mí lo que me gustaba también era irme de la conversación, porque siento que hay algo que sucede cuando la persona que está dictando la clase no está, que es muy rica, y bueno, nos lo vamos a perder por esta vez. Voy a compartir de nuevo. La intención de la clase de hoy era encontrar nuestros cisexismos cotidianos. ¿Cuáles son las prácticas que nosotros tenemos? Digo, ¿no? Yo también. A mí también me pasa que estoy caminando por la calle y veo a una persona y creo que sé cuál es el género con el que se identifica.
A mí también me pasa que escucho a alguien que es trans y me pongo a pensar, ¿será un pibe o una piba trans? ¿Con qué nació? A eso Julia Serano le llama generización y tiene un texto bárbaro en donde lo define, en 2007, en La chica del látigo, en su libro Estrella, en donde lo que dice es, por más cis o trans o no binarias que seamos, nosotros nos encontramos con alguien y lo primero que hacemos es asumir el género de esa persona. Yo a eso le sumo, en 2020, cuando publico Cisexismo y Salud, que eso lo hacemos a través de los sentidos. Y entonces pongo el ejemplo de la vista, que es el primer ejemplo que nos aparece a todos, ¿no? Cuando vemos a alguien, hacemos lo que yo llamo el escáner del género, identificamos cuáles son las partes de los cuerpos que más hemos generizado, el corte de pelo, la presencia o ausencia de barba, la presencia o ausencia de tetas, el tamaño de las caderas, los pelos en las piernas. Y a partir de ese escáner que hacemos de arriba a abajo arriba, decidimos que ya tenemos un resultado. Cuando ese escáner falla, volvemos. Cuando ese escáner falla, volvemos. Y hay algo que nos quedamos ahí intentando recalcular dónde es que vamos a encasillar a esa persona. Otro ejemplo es con el olfato, que si entramos a un ascensor o si entramos a un espacio cerrado en donde hay un olor fuerte a perfume o a desodorante, podemos asumir el género de la persona que estaba antes que nosotros. Sin haberla escuchado, sin haberla visto, sin haber intercambiado, sin haberle preguntado absolutamente nada. A mí me pasaba que yo nunca vi en edificio, pero mi abuela sí, entraba al ascensor y a veces se sentía un olor muy fuerte, o a un desodorante, o a un perfume, y por la industria de los olores que tenemos en este mundo y la binarización del género, yo podía asumir automáticamente si eso era de una mujer o de un hombre. Y la otra es la voz, el sonido de la voz. Hay un autor, un poeta trans, que se llama Gaitán Hill, que les recomiendo muchísimo, que tiene todo un poema en el que escribe contando su experiencia para pedir un turno ginecológico. Él es un chabón que usa testosterona hace muchos años, que tiene una voz muy gruesa y que cuenta todo lo que le pasa antes, todas las veces que piensa en llamar pero le da vergüenza, que con esa voz, ¿qué le van a decir cuando le digan, ¿para quién es? Para mí, ¿no? ¿Qué, nene? Esto es ginecología, vos no vas a necesitar. No, bueno, es que soy trans. Bueno, toda la explicación. El momento en el que llama a hacer la consulta y todo eso que le sucede, y cómo después, les voy a spoilear al final del poema, pero igual búsquenlo, cómo después decide no ir a la consulta. Porque se imagina todo lo que le va a pasar en la sala de espera, con esa barba gigante que tiene, y con lo que le va a pasar cuando lo llamen a entrar al consultorio y se tenga que parar, entrar al consultorio de ginecología y deciden no ir. Ann, ¿podés repetir el nombre del autor? Sí, claro, lo escribo, así es más fácil. Dale. Si yo estoy acá, ¿ustedes siguen viendo bien la presentación? Ah, joya, sí. Entonces puedo ver las caritas. Bárbaro. Genial. Ah, me encanta esto. Bueno, entonces la asunción del género ajeno, ¿no? Tenemos los sentidos y a partir de nuestros sentidos nosotros decidimos cuál es el género de las personas. Después yo también le introduje acá mi capacitismo, ¿no? En el momento de publicar el libro no pensé en el tacto, pero hay muchas personas ciegas o que tienen una disminución visual que usan muchísimo el tacto para identificar a las personas y la presencia o ausencia de barba y la forma de la cara es una marca de género. O alguien me hablaba como de la suavidad de la piel, ¿no? Tenemos marcas de género en todos los sentidos. O sea, creemos que podemos leer los géneros por todos los sentidos. Otra de las prácticas cisexistas cotidianas, sobre todo en el sistema de salud, también en el sistema educativo, tiene que ver con lo que les contaba recién de la expansión del interrogatorio, y esta idea de que podemos aprender de nuestros pacientes. La asociación del padecimiento al hecho de que esa persona es trans, falta el asterisco ahí, tiene un puntito, pero porque la fuente no me dejaba poner asterisco. Marcarlo trans cuando no viene al caso, ¿no? ¿Cuántas veces me ha pasado estar en un office
de profesionales, por ejemplo, consultores externos, y que vengan a decir, llegó tu paciente trans. O otra que me pasó una vez fue que entró un tallerista al office y dice, che, hoy las trans están re intensas, loco. Como si hubiese algo de eso, del hecho de que son trans, que están intensas. Porque, no sé, la luna se puso en Cáncer y entonces cuadró con lo trans de una forma que lleva la intensidad. Como si hubiese ahí algo que agrupar, cuando en realidad son personas que están atravesando situaciones de vida que las ponen intensas. Nadie entra a un office de profesionales y dice, hoy todos los de Boca, la verdad que están insoportables. Hay como una práctica, si sexista, que aprendemos de la marca de la otredad constante, ¿no? Como si decir llegó tu paciente trans es la forma fácil de identificar a alguien. Es como si fuésemos vagonetas a la hora de usar eso. Si se trata de una persona cis, no vamos a decir llegó tu paciente cis, porque no te sirve para identificar. Entonces ahí hay dos cosas. Una, ¿qué tipo de institución estamos construyendo? Que decir llegó tu paciente trans hace que sea reidentificable esa persona, ¿no? ¿Cuántas personas trans están logrando acceder a esa institución? Y dos, ¿qué tan vagonetas somos que podemos decir llegó Julia Ramírez o llegó tu paciente de las 4 de la tarde? Y que después también, por ejemplo, en los pases de guardia, en los ateneos, en los casos clínicos, en las historias clínicas, se pone, ¿no? Juana Ramírez, paciente trans de 32 años. ¿Y cuántas veces leímos una historia clínica que diga Juana Ramírez, paciente cis de 32 años? Hay algo de la marca de la otredad que se mantiene constante, pero la marca de lo universalizable no aparece. Entonces, este es el problema de marcarlo trans cuando no viene al caso, y no marcarlo cis cuando viene al caso, digamos. Sí. Perdón, y por ahí pienso también que justo pensaba en ese ejemplo de los casos clínicos, los ateneos, las presentaciones, que aclaran cuando es trans alguien y no aclaran cuando es cis, pero también cuando vamos a manifestar, digamos, esto de los turnos o de las consultas médicas que se asocian indirectamente, digamos, a la consulta ginecológica, la cartelería, el turnero, y me pasó, por ejemplo, de más o menos una mezcla de cosas, pero empezó a trabajar una licenciada en obstetricia en el pueblo, y entonces como se sacan los turnos por aplicación ahora, las personas automáticamente eligen con quién sacar el turno. Y figuraba un nombre asociado a varones. Entonces, justo yo entré a la parte del turnero y escuché y dijeron, entonces, bueno, digo, che, pero paren, digamos, no llamen y cancelen el turno directamente porque no sabemos qué está pasando. Consulten cuál es qué tipo, o sea, es ampliar el interrogatorio también, pero bueno, qué tipo de consulta precisaban sin cancelar o sin asumir que era una persona con, no sé, genitales de pene, testículo, etc. Y bueno, nada, fue una confusión de hablar y preguntar, y bueno, no, necesitaban hacer una ficha médica y asumieron que si era alguien que atendía en el hospital tenía que poder completarla. Entonces, ahí, bueno, fue la situación esa, ¿no? De poder frenarlo antes de que decir es trans o no, pero bueno, lamentablemente hay que ampliar el interrogatorio en esa situación para evitar asumir otra cosa, pero bueno, es como una mezcla ahí de situaciones. Excelente el ejemplo. Para mí esa es como una de las herramientas que a mí me dan ganas de compartirles hoy. Siempre puede ser trans. O sea, nosotros no vamos a saber antes. Entonces, esto que decía Celina cuando contaba lo del papá que iba a pedir el turno. Bueno, vos ves masculino, y el padre tuvo que decir el nombre muerto de la persona para que Celina confiara en que no se está equivocando. Esto es esto. Me encantaría preguntarle 1000 cosas, pero me voy a aguantar.
porque puede ser una persona trans. Otra de las prácticas más conocidas y más difundidas es el uso inadecuado de pronombres, y no únicamente cuando una persona es muy clara con sus pronombres y desde el sistema de salud se le responde con otro pronombre en práctica violenta, ¿no? Como esta negación de la existencia, entonces te voy a tratar en masculino, aunque vos me hayas dicho 20 veces que querés que te trate en femenino. Hay otro uso inadecuado de pronombres que tiene que ver con la E. Y que a veces lo que pasa es que yo hago esta asunción del género ajeno, ¿no? Veo a una persona, no sé qué es. Bueno, entonces le voy a poner la E, porque no tengo idea qué es. Entonces, la E me sirve como comodín. Bueno, no, la E no es un comodín, la E no es un lugar queride, amigue, no es un lugar que habla de cualquier género. La E habla de un género específico, que es el género no binario, que hay personas que se identifican con ese género y quieren ser nombradas con ese pronombre. Hay una canción muy buena de una banda de chabones trans que es bastante punk, ¿no? Entonces es como muy violenta y cantan a los gritos y no sé qué. Y dice tipo, me volvés a tratar con la E y se pudre todo. O sea, te dije 30 veces que mis pronombres son masculinos. No me trates con la E porque no es mi pronombre. Y otro problema del uso de los pronombres tiene que ver con la pregunta. Se ha difundido muchísimo en los últimos años esta propuesta de no asumas, pregunta. El problema es a quiénes le preguntamos. Porque a partir de esta asunción del género que hacemos, si nos cuadra en nuestra lectura de masculino-femenino, asumimos masculino-femenino. A las personas a las que les preguntamos son a las personas que sabemos que son trans o a las personas que no podemos identificar en ningún lado. Entonces llega una persona con una expresión de género, no sé. Bueno, ¿y vos qué pronombres usás? ¿No? Ahí somos todos re progres. Pero claro, si usamos la pregunta solamente para quienes no nos cuadran o quienes ya sabemos que no son cis, la marca de la otredad sigue estando. Y no estamos aprovechando esa instancia como un lugar de pregunta para la persona. Tal vez es la primera vez que le preguntan sus pronombres. Tal vez es la primera vez que, no sé, como decía Rowe con la piba esta, que juega al fútbol y que le mandó un mensaje para preguntarle si podía no ser ni varón ni mujer, tal vez es la primera vez que tiene una instancia en donde eso es pregunta. Y muy probablemente nosotros, como equipo de salud, tengamos una validez en el marco de esa persona que le da un lugar también de reconocimiento. No es menor que dentro de un consultorio en donde ya está esta relación de poder, alguien te pregunte qué pronombres usás, con cuáles te sentís cómoda, cómodo, qué te gustaría que yo usara con vos, digamos. Porque tal vez es una persona que no se anima y que si en ese lugar se lo habilitan, no es como cualquier otro lugar, es un lugar de poder. Entonces hay algo ahí de también empoderar a la persona que está yendo a ese consultorio a pedir ayuda, digamos. Y la última práctica cisexista, acá les juro que ya me callo, es el tokenismo. El tokenismo es una práctica denunciada por muchísimos grupos subalternizados que tiene que ver con, vamos a hacer el Congreso de Salud Trans. Va a hablar Juan, que es un médico cis, Julieta, que es cis, Matías, que es cis, che, paren, no, tenemos todo el panel lleno de personas cis. Bueno, llamemos un trans. ¿Vos tenés el número de algún trans? Dale, sí, yo tengo el número de un trans, lo llamo y lo invito. No nos importa qué hace ese trans, qué piensa, qué ha dicho. Solamente lo vamos a poner ahí como un token, como una justificación, una lavada de cara para esa repetición que ya tenemos, ¿no? Se puso de moda, no sé, tener operadores trans en el centro de salud. No tenemos idea ni de qué hacen, ni para qué. Vamos a contratarle. Después no le damos tareas. Es para que salgan las fotos del centro de salud y que nosotros somos recancheros, ¿no? Eso es el tokenismo. Usar una persona de un colectivo subalternizado para que no parezca que en realidad somos todos privilegiados. Puede pasar con lo que ocurre a veces con el cupo trans. Sí. En algunos espacios, bueno, yo, la hija de una amiga que entró a trabajar al colegio de escribanos,
después renunció y se fue porque, o sea, lo vivenciaba que le dieron un lugar porque tenían que cumplir con esa normativa, y se sintió discriminada. Al Sí. final, bueno, se fue, pero... La aplicación del cupo tiene muchos puntos problemáticos, no la ley de cupo. Acá me parece que es muy importante hacer la diferencia entre la letra legal y la aplicación de la ley, digamos. La letra es bárbara. El hecho de que haya un cupo del mínimo del 1% es bárbaro. El problema es la aplicación. Muchas veces porque se aplica solamente para cumplir ese cupo, entonces no se le da tareas a esa persona, o se aplica y se contrata a una sola persona suelta en una institución ultra cisexista que tiene que cargar con todas las prácticas cisexistas de todas las otras personas que trabajan ahí. O se aplica con requisitos como, por ejemplo, quiero que sea profesional, que viva en no sé dónde y que haya hecho un posgrado. ¿Qué, papi? ¿Qué público estás buscando? O sea, si el cupo está hecho justamente para las personas que han sido vulnerabilizadas toda su vida, no tiene sentido que vos me estés pidiendo una carrera universitaria. El mismo cupo elimina el requisito de la finalidad secundaria. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar, por un lado, el requisito de la finalidad secundaria, por otro lado, pedir un título universitario? A nosotros nos pasó, aplicamos con mis compañeros de Trabajadores Inesperados a las becas Lantieri, que son unas becas que da la provincia de Buenos Aires para investigación en salud, y nos rechazaron la beca de uno de los compañeros porque no tenía título universitario. Y es tipo, me está jodiendo. O sea, la ley de cupo que fue aprobada primero en la provincia de Buenos Aires, o sea, el antecedente de la nacional es la de la provincia de Buenos Aires, dice que no hay requisito de finalidad de secundaria, y vos nos estás pidiendo un título universitario para darnos una bequita. O sea, es un desastre. Y lo peor de todo es que a uno de los capítulos de la beca le pusieron cisexismo y salud. Nada, dale, deja de robar, dame la beca por lo menos, si no. Bueno, con esto finalizan como las ideas y las herramientas que tenía ganas de compartirles, y abrimos también un espacio de intercambio, de preguntas, de comentarios, etc. Yo tengo todas reflexiones como mezcladas porque fui anotando desde el principio. Y primero, reforzar un poquito la recomendación operativa y conceptual de revisar nuestros actos cotidianos. Y digo operativa porque después puede llegar a servir, porque de eso se trata, la reflexión que se va a pedir al final del curso, que tiene que ver con esto, ¿no? Con nuestras prácticas y la posibilidad alguna, quizás, de una cierta transformación y después me quedé muy con esto del mundo deportivo y las reglas del mundo deportivo que traía Julieta, que después se fue como repitiendo en las reglas de otros mundos, ¿no? Entonces pensaba a partir de qué cosa y de qué cultura patriarcal, etcétera, están construidas estas reglas. Y la posibilidad de revisarlas, interpelarlas, decir, bueno, revisemos un poquito esto, revisemos las instituciones en las que participamos, porque lo que me quedó con mucha certeza es que ya sea de modo corporal como esta deportista o de modo simbólico, hay una repetición de situaciones violentas, de una violencia que la verdad que no sé si terminamos de darnos cuenta lo violenta que son todas estas respuestas. Pero además, también me quedé pensando que el modo de aprendizaje instituido en las instituciones de salud, donde uno va a aprender, son los hospitales escuelas. Siempre es aprendiendo a partir del padecimiento del otro. Y siempre, como bien lo marca el modelo médico hegemónico,
con clases subalternas. Digo, haciendo como un abuso de poder, y bueno, es el hospital escuela, así que te tenés que bancar, más sobre todo con las poblaciones trans, ¿no? Pero te tenés que bancar que abrir las piernas para una consulta ginecológica y que haya 10 pibes mirándote. Te tenés que bancar que te traten de determinada manera porque están aprendiendo. Entonces esto se ve recontrapotenciado en los casos raros, difíciles, estimulantes, como le querramos llamar, que además ocultan el verdadero padecimiento de esa persona, que sea trans o cis o lo que sea. Digo, esto de también, ¿no? Del síndrome del brazo quebrado. Bueno, tiene el brazo quebrado, ¿qué va a andar a dónde? Arreglar el brazo, no sé, poner el yeso, digo, estas cosas, traducidas en esta cosa mínima, se repite violentamente en un montón de otras situaciones donde se deja de ver el verdadero padecimiento asociándolo a esto, ¿no? Bueno, andar al consultorio diverso o como se llame, y en realidad están ocultando otro padecimiento que no tiene nada que ver con eso. Bueno, nada, me parecía muy interesante esto de que podamos ver, revisar las historias de las instituciones en las que participamos para poder pensar algo instituyente. Y me acordaba también de un ejercicio que me hicieron hacer en un curso, y una de las preguntas era, ¿cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? Y nosotros, claro, normalmente otros le preguntan, ¿cuándo te diste cuenta que eras homosexual o gay o que querías ser trans? Y a las personas cis nadie le pregunta, ¿cuándo te diste cuenta de eso? En esto que vos decís, ¿no? De preguntar el pronombre, o por qué a algunas personas sí y a otras no. Bueno, eso nomás. Tenía un montón de cosas, pero no quiero robar más tiempo. Yo voy a traer una anécdota para que no siempre estemos mirando a la afuera, y sino exponerme un poquito a mí. Lo solía también contar bastante, o sea, me gusta contarlo porque siento que habilita a que nos problematicemos más todos los errores que hacemos. En la pandemia, yo suelo hacer el chiste de que acosaba a las personas trans en el centro de salud, las iba persiguiendo por todos lados, pero porque justo varias personas trans eran pacientes míos, y suelo tener conductas paternalistas de llamar, buscar a los pacientes cuando no vienen, y etcétera. Pero este fue el extremo, que era la pandemia, entonces hacemos un triage y anotábamos a las personas porque venían. Entonces en la puerta anotó a una mujer trans que no conocíamos, que viene y nos hace un par de preguntas, no sé qué, y se anota para enfermería para aplicarse un inyectable. Entonces yo después voy en la sala de espera y me acerco y le digo, bueno, te mudaste hace poco al barrio, no te conocemos, ¿qué te ibas a aplicar? No, me aplicó el inyectable que me aplico siempre. Ah, y eso, ¿quién te lo ha indicado? ¿Solés comprarlo vos? Sí, lo compro yo. Bueno, si tenés ganas, en algún momento después acércate, porque no siempre los inyectables que conseguís por ahí vos son lo mejor. Por ahí tenemos otra medicación que darte. Y bueno, va, se atiende. Y después se me acerca y me dice, discúlpame, me quedé pensando, me gustaría por ahí ver lo de la medicación que tienen mejor. ¿Qué tienen? ¿Diclofenac con B12? Claro, o sea, tenía una lumbalgia y se suele aplicar medicación inyectable por su lumbalgia que solía comprar. Bueno, ese ejemplo me parece siempre muy cómico. Yo no sabía dónde encerrarme. Así que nada, me parece eso, como siempre me acuerdo de una jornada que Blas Radi
Sí, exacto. Que Blas Radi decía que no hay que imaginarnos al que hace las cosas mal como el malo de Austin Powers, sino que si no es muy difícil después ubicarnos a nosotros, siempre nos vamos a querer alejar del violento que hace el síndrome del brazo roto. En cambio tenemos que poder acercarnos un poco más a darnos cuenta de que todos estamos haciendo las cosas mal muchas veces. Bueno, nada, eso. En cuanto a eso pensaba, no se me ocurre otra cosa personal, pero digo, de también la cuestión de profesional, de la salud, con esta cuestión del poder, del conocimiento, de todo, eso por ahí de derivar a otros lados y que lo arregle el que sabe, quien sepa, o el sector no sé, el consultorio diverso, si es que existe, como también sacándonos esa responsabilidad, ¿no? De, bueno, que lo haga otro, o el que sabe. Y por otro lado, también ante una situación de incomodidad que se puede llegar a sentir porque nos excede, porque no nos capacitamos, porque nos confundimos, por lo que sea, de justificarnos. Ay, pasa que yo no sé de esto. Y también de esa forma sacarse la responsabilidad de encima y no asumir que sí, que nos equivocamos, que estamos atravesadas por el cisexismo y que eso es lo que tenemos que analizar también, digamos, ¿no? Como cómo justificamos lo que hacemos o dejamos de hacer, pero siempre saliendo como el médico, la médica hegemónica que tiene una respuesta hasta para cuando se equivoca, digamos, para tapar y parchar eso, y no asumir el error y bueno, o hacerlo evidente, evidenciarlo acá como decía Rowe, y bueno, y trabajar al respecto. Eso. ¿Alguien tiene ganas de traer algún aporte más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que le haya quedado colgado? Este es nuestro momento para hacerlo. No, yo lo único que se me ocurre reflexionar es, y pensando obviamente en mis propias dificultades con el cisexismo, como así como una regla mnemotécnica que podríamos tener los profesionales de la salud, que trabajamos con sujetos, que nunca nos olvidemos de eso, más allá de cis, trans, disca, salud mental, gordos, flacos. Si pensamos en que cada uno de los usuarios de nuestros sistemas de salud son subjetividades únicas, con matices, pero imposibles de clasificar justamente, bueno, por ahí meteríamos menos la pata. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, aportes. Sí, Andrés. No, Ann, quería eso, decir si vos querías cerrar con algo, y no sé si hay alguna compañera que quiera aportar algo más, estamos acá para escuchar, pero sobre todo darte las gracias. La verdad que fueron 2 encuentros, a mi modo de ver, inesperados. Y la verdad que deseo mucho que nos encontremos pronto en este tipo de encuentros, ojalá que alguna vez personalmente y todo lo demás, pero te quiero agradecer mucho.
por tu espacio y por tu generosidad. Gracias, André. Sí quería sumar, como para cerrar, que le voy a pasar a Andrea mi libro en digital para que lo tengan. No está liberado por la editorial, así que porfa sean prudentes con la compartición. Confío en sus criterios, si hay situaciones en las que les parece que está bueno compartirlo, compártanlo, pero sepan que, bueno, aún no hemos cumplido con la cantidad de años necesarios para liberar el texto y subirlo directamente a internet, así que porfa no lo suban, porque si no, el editor ya sabe que yo hago esto y me caga a pedo siempre que puede, diciéndome, todavía no pasaron los años del contrato. Yo, no fui yo, alguien lo debe haber pirateado. Así que porfa no lo suban a internet, pero bueno, estará ahí disponible para que lo tengan, para que lo lean. Queda también mi contacto para cualquier cosa que necesiten o que se les ocurra, o si quedan acá cosas como resonando y tienen ganas de compartir, les pongo mi mail acá en el chat. Para mí ha sido un placer inmenso, les agradezco mucho. Estoy muy contento también porque la invitación de la FAM me despertó. Cuando uno hace esto durante un tiempo, medio como que tiene algunas clases y algunos talleres ya armados y medio los va repitiendo, y esta invitación me despertó a armar cosas nuevas, a encontrarme con otras preguntas, a proponer otras ideas y otras preguntas. De hecho, ahora me voy de gira al sur y estoy llevando mucho de lo que preparé para acá, para allá. Uno de las personas con las que voy a laburar allá me decía, momento de maduración. Así que nada, agradecerles mucho también por haber estimulado este momento de maduración y reconocer el nivel y la calidad de las personas que se han anotado también. O sea, estoy gratamente sorprendido ya con las herramientas que venían, con las ideas que venían, con las preguntas, con las inquietudes. Así que también felicitarlos a ustedes porque eso no es tan habitual encontrarse con esta base, digamos. Así que creo que habla muy bien de la FAM, si es que esto viene también de la capacitación del año pasado, y habla muy bien de ustedes del caminito que se han querido armar, porque estas formaciones son autogestivas, no tenemos una academia aún que sea capaz de formarnos en estas cosas, así que nada, agradecerles y felicitarles. Pilar. Sí, no, pero levanté la manita y les pido disculpas, voy a prender mi cámara por todas las dificultades técnicas que han superado mi capacidad de resolución en el día de hoy, pero bueno, he estado escuchando toda la charla de hoy, que ahora vamos a chequear que se quedó grabada, así que bueno, sí, yo me quedo con muchas cosas para comentar y pensando. Me sumo a las palabras de Andrea en agradecerte. Bueno, primero el sí rápido que nos diste, sabemos que tenés una agenda de muchas cosas y bueno, que se haya podido concretar. La verdad que también me voy muy contenta y muy movilizada con estos dos encuentros, que bueno, seguiremos en la parte que sigue. Pero bueno, también agradeciendo que a todos ustedes y todas ustedes, en este caso, que se han sumado, bueno, a esta propuesta que sí, la verdad es que desde la FAM estamos haciendo un intento, ¿no? Por digamos, por poner este tema en nuestra agenda, digo, institucional, política. Sepan que también hay un recorrido ahí en el cual esta capacitación se inserta, ¿sí? Y, o sea, que forma parte de un objetivo más amplio que solamente formarnos en el tema, sino, bueno, realmente formar parte de un proceso colectivo bueno, eso de, no sé si la palabra de construcción no es la que más me convoca, pero sí de repensarnos efectivamente en esto. Y bueno, contaría un montón de anécdotas de pisada de palito como le pasó a Ru, que a mí me pasaron un montón. Pero bueno, creo que es súper necesario, bueno, si no nos habilitamos estas posibilidades, es muy difícil, ¿no? O sea, realmente poder modificar algo de esos escenarios que están tan institucionalizados. Así que, bueno, me silencio con esto y, bueno, agradezco y estaremos en contacto con vos, Ann, y siempre abriendo las puertas de la federación a que, bueno, puedan sumarse nuevas propuestas futuras. Bueno, es su último momento de tener posibilidad de decir algo para
una pregunta, un comentario, lo que sea. Bueno, muchas gracias. Ha sido un precioso encuentro. Esto sigue. Ustedes se vuelven a encontrar con Joaquín para pensar las masculinidades. Les deseo lo mejor en eso. Y eso, estamos en contacto. Cualquier cosa, me escriben, le escriben a la FAM, lo que sea, y nos hablamos. Gracias. Gracias. Gracias, Juan. Nos vemos. También a disposición de la Federación para vos, ¿eh? Bueno, y nosotras nos encontramos en 15 días. Si miran el cronograma del campus, nos vemos ahí. Y vamos a subir el libro de Anne. André, no se te escucha nada, le hace mucho ruido. No sé por qué. Que nos vemos en 15 días y yo subo el libro de Anne cuando ella lo ponemos en el campus. Gracias. El botón, no nos olvidemos, por favor, porque si no vamos a perder la grabación. Apretarle esto. Tengo que poner dejar de grabar. Sí, por favor. Stop recording.